Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, retomamos la lectura del libro de Lucas, continuamos capítulo 24, y bueno, Jonas lo estuvo leyendo hasta el versículo 12. Así que esta mañana vamos a compartir del versículo 13 al 35. Y bueno, ya casi finalizando el libro de Lucas, el último capítulo ya sería. Eh, Bien, leemos, vamos a leer hasta el versículo 24 y bueno, oramos y comenzamos con lo que es la meditación. Versículo 13. Y he aquí, dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bien, oramos y continuamos con la meditación. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, nuevamente que nos regalas, Padre, para poder acercarnos a tu palabra, Dios. Te queremos pedir, Padre, que tú seas la guía de todo esto, Padre, y que nos muestres qué es lo que nos tienes preparado, Dios, para hoy. Te damos gracias, Padre, por tu amor, y también te quiero pedir, Dios, que estés bendiciendo, Padre, el hermano que esté escuchando, y que nos ayudes a comprender, Dios. Te damos gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, versículo 13. Dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Acá vemos que dice dos de ellos. Eh, Son dos seguidores del Señor, ¿no? Son dos discípulos, pero no eran, por así decirlo, ¿no? Con la palabra, famosamente conocidos. Pero acá Lucas, ¿no? Sí relata que eran discípulos del Señor. No eran, como decía, ¿no? Conocidos como los apóstoles, pero eran seguidores del Señor. Y dice, ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus. Recordemos, ¿no? Que mucha gente visitante iba a la ciudad de Jerusalén a celebrar las Pascuas. O sea que ellos ya estaban volviendo, digamos, fueron a celebrar la Pascua, ¿no? Allá en Jerusalén, y volvían a su pueblo. Dice, y al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios sería más o menos 7 millas, o en kilómetros son 11 kilómetros. Eh, Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Bueno, como decía, ¿no? Eh, Era imposible de que no se hable todo lo que había pasado en la ciudad. Recordemos que ellos presenciaron la condenación, el castigo, ¿no? El sufrimiento y la crucifixión que pasó el Señor. Y era imposible que incluso la gente de la ciudad y los visitantes no comentaran eso, no hablaran sobre eso. Por eso dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
¿Saben lo que me gustaba de este versículo? Es que hay un versículo que dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y me llama la atención porque muchas veces pasa así, ¿no? Que estamos reunidos con hermanos hablando o compartiendo algo, ¿no? Y nosotros sin darnos cuenta, el Señor está ahí en medio, dice, en medio nuestro, porque Él lo dice. Y me hacía reflexionar, ¿no? Este versículo sobre eso. Pero esto fue literal, dice. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, dice, y caminaba con ellos, estaba con ellos. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Milagrosamente, ¿no? El Señor se acercó y no quería ser reconocido. Pero vemos, miren, algo que me llamó la atención, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Acá el Señor, no era necesario que el Señor preguntara porque ya sabemos que Él tenía la potestad, ¿no? De saber lo que había en sus corazones. Incluso vemos que acá dice, ¿y por qué estáis tristes? Sabía incluso el estado de ánimo. Pero el Señor les pregunta, ¿no? Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y como les decía, ¿no? Era imposible no, no, no haber oído o visto, ¿no? Porque pasó en la ciudad, sobre lo que pasó el Señor. Y acá vemos, ¿no? Que dice, ¿eres el único que no se dio cuenta? Y entonces dice, entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Saben, acá lo más lindo es que reconocen al Señor, reconocen quién es el Señor, de dónde es el Señor, eh, porque dice, Jesús Nazareno, dice de dónde es, dice que fue varón profeta, dice. Reconocieron que era también un profeta, dice, y la autoridad que le dan, ¿no? Porque dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos no sé, sin darse cuenta, ¿no? Porque recordemos que no, o sea, la vista de ellos estaba, digamos, nublada para reconocer quién era el Señor. Y ellos no, con toda seguridad le describían lo que era el Señor. Y dice, y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Le dice, ¿no? Lo que ellos esperaban. Recordemos que ahí más adelante lo dice, ¿no? Que ellos, la mayoría pensaba que cuando venía el Señor era alguien que se iba a rebelar, iba a liberar al pueblo así políticamente, y no fue así. Y dice, por eso le dice, ¿no? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? A sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahí dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y como decía, ¿no? Ellos buscaban que sea, digamos, alguien, un líder que guiara al pueblo, que, no sé, que buscaban que lo libere de una guerra, pero en realidad el Señor ya completó la obra en Él, yendo a la cruz y resucitando. Esa era la forma de redimir a su pueblo. Y por eso dice, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día de esto que ha acontecido. Y como decía, ¿no? Es como que ellos estaban decepcionados de esa parte, ¿no? Porque en realidad la misión del Señor no es como muchos digamos, la imaginaban, sino que como tenía que ser, era el Señor yendo a la cruz, venciendo la muerte, ¿no? Y resucitando. Y esa era la forma de redimir a su pueblo. Y por ello ellos se llevaron por así decirlo, ¿no? Esa decepción. Y dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles,
quienes dijeron que Él vive. Recordémonos también que el Señor muchas veces nombraba y decía que era necesario que Él vaya a la cruz y, y creo que los capítulos anteriores lo he compartido, que cuando el Señor nombraba que Él tenía que morir, también nombraba que al tercer día tenían que resucitar. O sea, los más cercanos al Señor, los conocidos, incluso los seguidores, sabemos que al principio ellos también los describe como sus discípulos, sabían que el Señor tenía que resucitar al tercer día. Y esa es la esperanza que muchos tenían. Incluso algo que compartía Juana no la semana pasada, era que cuando las mujeres dijeron que la tumba estaba vacía, incluso los discípulos más cercanos, ¿no? No creían en que el Señor había, que en la resurrección, ¿no? Eh, Ahí, versículo 11 era. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. O sea, recordemos, ¿no? Y que los más cercanos al Señor, los más cercanos, les costaba creer. Imagínense, ¿no? Cómo se sentían acá estos seguidores, ¿no? Del Señor. em, Como decía, ¿no? Como con una pequeña decepción. Pero ellos sabían que, como decía, ¿no? Las mujeres habían anunciado que la tumba estaba vacía. Y como que mantenían un poquito de esperanza, ¿no? En eso. Dice, aunque también nos han asombrado, dice. Unas mujeres entre nosotros, eh, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ya tenían la prueba, ¿no? De oído, ¿no? Que las mujeres dijeron y también confirmaron otras personas que fueron que sí, que así como decían, fue hecho. El Señor no estaba. Contando esto, recordemos que era el diálogo que tenían, ¿no? Estos discípulos con el Señor. Y vemos y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Acá el Señor no, vemos que dice que el conflicto para que nosotros podamos entender no está en la mente, sino se refiere al corazón, porque dice, oh insensatos y tardos de corazón, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Recordemos que en el Antiguo Testamento muchas veces es nombrado, ¿no? La misión del Señor y lo que iba a hacer. Y acá, como decía, ¿no? El Señor ve que el problema de nosotros para creer no es la mente, sino dice tardos de corazón, dice. Y por eso les vuelvo a decir, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y algo que me llamaba la atención, ¿no? Es que muchas veces así, o sea, en lo personal también, una opinión personal, es que muchas veces el problema de nosotros está en que no queremos entender o necesitamos más cosas para creer, ¿no? En el Señor. Digo una opinión personal. Eh, Buscamos como que un beneficio, ¿no? Como que acercarnos al Señor nos tiene que dar un beneficio o algo y nosotros queremos buscar eso. Pero tenemos que en realidad buscar lo, lo primordial, ¿no? Como dice, como les decía, ¿no? eh, que el Cristo pareciera esas cosas y entrar en su gloria. Lo que teníamos que buscar y creer nosotros es, ¿no? Que el Señor nos rescató y fue a la cruz por nosotros. Eso es lo principal. Después lo otro sería lo secundario, ¿no? Eh, y por eso le dice insensatos y tardos de corazón para creer, dice. Y acá algo que me gustaba, ¿no? Que el Señor tenía con esas personas es que para mí fue la mejor predicación, ¿no? Que haya tenido una persona.
¿Por qué? Porque dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que el Señor eh, tuvo desde el Antiguo Testamento hasta el final la oportunidad de compartirles personalmente a ellos eh, lo que decían, ¿no?, las escrituras de él. O sea, todas, digamos, el Señor sabía, eh, ya sabía por naturaleza, no, digamos, no sería todo de memoria, sino conocía las escrituras, ¿no? Imagínense, hablando desde él, o sea, desde el principio hasta el final, ¿no? Todo lo que decía las escrituras de él mismo. Y para mí, opinión personal, ¿no? Una hermosa prédica habrá sido para, para, para estos discípulos, ¿no? Y dice, y llegaron a la aldea, dice, donde iban. Y él hizo como que iba lejos. Acá el Señor se estaba compartiendo con ellos, estaba con ellos, pero no era como que se invitaba, ¿no? Recordemos que acá dice, hizo como que se iba lejos. O sea, el Señor hizo como que iba a seguir, iba para otro destino, ¿no? Y vemos que dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y acá cuando le dice la parte quédate, quédate la frase sería no como invitarlo, sino como obligarlo, o sea, sin conocerlo al Señor, porque recordemos que ellos estaban nublados de la vista, ¿no?, para reconocer quién era, sin conocerlo, sin saber quién era, sabían que había algo especial en el Señor, ¿no? Sabían que, parece loco decirlo, ¿no? Pero recordemos que ellos no podían verlo, pero sabían que esa persona tenía algo en especial y ellos querían que esté con ellos. Y por eso dice eh, que le dijeron, em, acá dice, le obligaron. O sea, como decía, no lo conocían, pero ellos querían, sentían y necesitaban, ¿no?, que él tenía que estar con ellos. Y diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y dice, entró, pues a quedarse con ellos. Y acá siempre, ¿no? Cuando hay un invitado, o incluso alguien querido, ¿no? Siempre se comparte. En realidad no solamente por esa ocasión, pero comparten, ¿no? Y acá me llamaba la atención porque dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se les dio. Y me llamaba la atención porque eh, había un comentario, ¿no?, que decía, eh, porque recordemos que es medio parecido a la cena, pero no fue una cena en sí, fue compartir. Eh, pero lo que le vemos en el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos. Los que le ayudó, digamos, a abrir los ojos, decía que pudo haber sido la forma en la que el Señor oró, la forma en que compartió acá, ¿no?, los símbolos que era parecido a la cena, o decía que era las marcas en las manos. Dice, cualquiera de estos tres signos, no se sabe cuál destacó más, ¿no? Pero dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. O sea que el Señor compartió con ellos, ellos recién fueron, abrieron los ojos, ¿no? Cuando el Señor accedió a compartir con ellos, pero dice, mas él se desapareció de su vista. Y acá milagrosamente, ¿no?, el Señor desapareció, o sea, se fue. Y vemos que dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y me llamaba la atención, ¿no?, porque una vez que el Señor, o sea, se va, ellos tienen la oportunidad de compartir entre ellos, y como decía, ¿no? Al principio sin conocerlo, sin saber quién era, entre ellos decían, ¿no?
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? O sea, algo especial tenía. Y dice, mientras les hablaba y les abría la escritura. Esa persona, ¿no?, que compartía con ellos, que se les acercó, que no tenían ni idea de quién era, ellos lo invitaron porque tenía algo especial. Y dice que mientras él le hablaba, ardía su corazón. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y acá vemos que cuando abrieron los ojos, o sea, cuando se les fue abiertos los ojos, ellos no dejaron pasar el tiempo, reconocieron que era el Señor el que estaba con ellos y milagrosamente se fue, ¿no? Y recordemos que fueron a la aldea, ¿no? Porque ya era tarde y que ya no era bueno andar noche, pero sabiendo esa noticia no dudaron y fueron, dice, eh, levantándose en la misma hora. O sea, ellos, recordemos, ¿no?, que sabían que el testimonio de las mujeres, de María, sí, María Magdalena y María Madre de Jacob, eran las mujeres. Sabían el testimonio de ellas, ¿no?, cuando habían ido al sepulcro. Y ahora el Señor se les presenta delante de ellos, incluso compartió, ¿no?, con ellos. Y como les decía, ¿no?, esa emoción, esa alegría que tenían, ¿no?, de no querer guardárselo, y por eso dice, salieron en el momento, sin dudarlo, sin saber los peligros, fueron con mucha fe y querían contarlo. Y por eso dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Se lo iban a compartir, ¿no?, a los apóstoles, pero recordemos que le iban a dar una noticia que ellos también ya sabían. Dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Ellos lo afirmaban con una fe inmensa, ¿no? Dice, y ha aparecido a Simón. Dice, versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Algo que mostraba, ¿no?, es la alegría inmensa que le generó el Señor el estar con ellos, ¿no?, el compartir. Eh, También se asombraron cuando el Señor desapareció, sí, pero como decía, ¿no? No es que se pusieron a debatir cómo el Señor se podía perder, como decía, ¿no? Ahí decía, insano y tardo de corazón. Si decía de mente era un desastre porque nosotros nos hacemos la cabeza por todo, pensamos ahí si nos podemos a ver cómo hizo el Señor las cosas, y eso sería un desastre. Y por eso acá nos dice, ¿no?, que ellos con esa alegría no dudaron, fueron a compartirlo. Dice el último versículo 35, dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bien, una pequeña reflexión que quería compartirles sobre esto es lo que genera la palabra de Dios en nuestra vida. Y podemos tomarlo como ejemplo, ¿no?, cuando el Señor habla con ellos y les comparte, ¿no? Recordemos que el Señor nombra todas las veces que Él no está en las Escrituras, digamos, le predica. Y vemos la actitud que tienen ellos, nos dice, no ardía nuestro corazón, dice, cuando el Señor les hablaba, dice, mientras nos hablaba y abría las Escrituras. ¿Saben? Y eso es lo que provoca la Biblia. Si nosotros verdaderamente buscamos la palabra de Dios, eso es lo que nos mueve a nosotros, los que nos motiva. Y como dice ella, ¿no? Literalmente en ellos ardía el corazón. Y esa es la consecuencia, ¿no?, de escuchar la palabra de Dios. Porque recordemos que ellos tenían a la palabra de Dios viva enfrente de ellos. Es una palabra que me gusta decir, ¿no? Que el Señor Jesús es la palabra de Dios encarnada y anduvo en el medio de este mundo. Y otra cosa, una pequeña reflexión también que me gustaba, es que,
como compartía Jona también, ¿no? Eh, Incluso los apóstoles, los más cercanos al Señor, les costaba creer. Eh, y acá ellos, al principio, como decía, ¿no? Estaban decepcionados porque no eran lo que ellos esperaban, de la forma, ¿no? Que el Señor obre para redimir a su pueblo. El Señor ya hizo todo en la cruz, ya hizo toda su misión, ¿no? Yendo a la cruz, venciendo la muerte y resucitando. Y a ellos les costaba creer, pero nuestra forma, garantizada, ¿no? De creer en todo lo que el Señor hizo, también la tenemos acá. La respuesta está en la Biblia. Y es una forma, ¿no? Que a nosotros nos permite confiar, ¿no? Eh, Como dice, sin dudar, eh, como les pasaba a los discípulos, ¿no? Que solamente era, eh, de oídos. Nosotros tenemos, eh, ya tenemos, ¿no? El privilegio de tener la palabra de Dios, y ya tenemos, ¿no? ¿Cómo sería? Eh, Tenemos la forma, no tenemos que dudar porque ya tenemos todo acá afirmado, ¿no? Todo lo que el Señor hizo. No necesitamos ir a averiguar, no necesitamos, si tenemos alguna duda, ya tenemos acá la palabra de Dios que nos afirma y nos muestra, ¿no? Todo lo que el Señor hizo. Así que bueno, hermanos, quería compartirles eso. Es más que nada una breve reflexión sobre este versículo. Así que bueno, oramos para ir terminando. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste para abrir a tu palabra, Dios, y poder, escuchar lo que tenías para nosotros, Dios. Padre, te quiero pedir que estés bendiciendo al hermano, Padre, que está del otro lado, que, que le ayudes a comprender, Padre, las grandes cosas que tú tienes a través de la Biblia, Padre, para nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, por tu amor y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quería compartirles esta breve reflexión, así que bueno, los invito y les recuerdo, ¿no? La reunión, continuamos, ¿no? A las 20:30 horas. Así que bueno, nos estamos viendo y bendiciones.